En mayo del 2018 explotó en Chile una nueva ola feminista, que inundó no solo las calles, sino también las redes sociales, los medios de comunicación y el debate público. Más adelante, en octubre del 2019 vino un estallido social, como colapso de la vida misma. El desborde de lo íntimo y lo público dio lugar a una singular experiencia de la multitud, en contra del modelo neoliberal. La pandemia dejó al desnudo que algunas vidas estaban dotadas de valor y otras parecían prescindibles. Todo se resumía en una palabra: dignidad. Estalló un deseo de transformación. La violencia no está erradicada, pero algo está pasando con el amor. ¿Qué será del deseo después de la revuelta? Yo soy Nelson Ruiz y esto es La Palabra y el Vínculo. La palabra para traer recuerdo, la palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocernos, la palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Le damos la bienvenida de nuevo a un episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy estamos con un invitado muy especial porque es una persona que ha hecho un trabajo enorme en el campo del psicoanálisis. Él es doctor en psicología, psicoanalista, director del Magíster de Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, en conjunto con el ICHPA, y ha sido presidente de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia y Psicoanálisis y también de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Así que es una persona que en realidad nos va a enseñar muchísimas cosas y ojalá que sea una conversación de mucho provecho para todos. Él es Juan Flores. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Nelson? Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder conversar, más bien que enseñar, poder conversar, dialogar y reflexionar juntos acerca de lo que tú planteas. Sabes que como para empezar la conversación, quería como compartir un escrito, ¿no? que difundiste en tu cuenta en las redes sociales a propósito de lo que estamos viviendo hoy con la pandemia, que me pareció muy interesante, ¿no? Y decías que hoy asistimos a una precarización de los vínculos, a una incertidumbre que amenaza el futuro y que pone en riesgo la vida. Está la percepción de que transitamos por un tiempo sensible, frágil e incierto. Por un lado, está la posibilidad de que el confinamiento, sumado a una precarización económica, genere angustia y ansiedad, con los consiguientes desarrollos de desagregación, sumados a acciones violentas que puedan provocar climas que exacerben conflictos postergados y la descarga de la frustración. Por otro, es que producto de un procesamiento de la experiencia, nos dispongamos a trabajar en nuevos acuerdos, a una profundización de los vínculos y revalorización de la importancia de lo colectivo como sostén social. Por ello, va a ser decisivo cuál será el discurso que terminará siendo dominante e irá conduciendo los dinamismos próximos. Me parece muy interesante para pensar justamente las cuestiones que se están generando a nivel social y a nivel también subjetivo, pues en relación pues al impacto, ¿no? que está teniendo hoy este confinamiento. Hoy asistimos a una precarización de los vínculos y me parecería interesante que pudiésemos partir la conversación con esa frase, ¿no? A ver, lo que sucede es que la situación actual, lo que estamos viviendo todos, especialmente en Chile, que es donde se confluyen dos elementos que han estado presentes de manera muy relevante en el último tiempo, como dinamismo de los conflictos sociales. Me refiero por una parte a lo que fue el estallido social en octubre y hoy día la pandemia. Ambas situaciones revelan algo que probablemente todos sabíamos, especialmente las élites dominantes, pero que hoy día aparece en su expresión clara y concreta. ¿Cuál? Y que incluso ha generado hasta comentarios de algunas autoridades respecto a la aparente sorpresa de el conflicto fundamentalmente de los sectores pobres, ¿no? Y cómo esto ha golpeado, ya sea en relación a la pandemia como expresión de ese conflicto y hoy día, producto del coronavirus, a la forma en que se han generado, digamos, y se han vivido esos impactos en los sectores más pobres. Esto significa que evidentemente los vínculos que son los que sostienen una cultura, los que sostienen el orden social, los que sostienen los acuerdos sociales, empiezan a resquebrajarse. Por una parte veníamos ya hace mucho tiempo con un tejido social roto, desagregado, haciendo esfuerzos por revincularse,
Y hoy día esta situación, especialmente la actual, vuelve nuevamente, por factores materiales me refiero, a generarle un golpe muy fuerte, muy potente, ¿no? Porque hoy día más bien lo que se genera es una privatización, por decirlo así, entre comillas, y una exacerbación de las respuestas individuales, por una parte, que tenemos que tener necesariamente respecto al coronavirus. Cada sujeto tiene, digamos, que reaccionar individualmente frente a ello. Hay impedimentos físicos para que haya una respuesta colectiva desde el punto de vista de generación de grupos, o, en fin, por la misma característica de la pandemia. Lo único que articularía, digamos, una respuesta más colectiva y de vínculos que pueden ser transitables entre un sujeto u otro sería una conciencia colectiva, una reacción común, un sentido común que animara a los sujetos a responder de un modo particular, pero también colectivo respecto a lo que está pasando. Y eso hoy día vemos que no sucede. No sucede justamente porque ese sostén colectivo, esa especie de agregaduría que tiene que haber entre los sujetos, una idea común, un proyecto común, no existe. Más bien entonces lo que hay son respuestas absolutamente desagregadas, digamos, ¿no? Que rompen e impactan el tejido social de manera mucho más aguda. Pero sabes que hay veces que lo que agrupa pues, puede ser de pronto una tarea específica, puede ser una idea común, como bien decías, puede ser quizás, em, no sé, como de pronto unirse con fines de resistencia también. Entonces puede haber quizás incluso un ideal, ¿no? Que de pronto como que lleve a unas personas a estar juntos. Y quizás desde allí, pues, a que encuentren sentido, ¿no? En ese hecho de estar juntos. Pero el problema está luego en cómo lograr, pues, sostener, digamos, ese agrupamiento, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten que luego ese grupo pueda sostenerse y cumplir esa función de sostén social, ¿no? Entonces estaba pensando un poco en lo que nos pasa, digamos, con las diferencias, por ejemplo, ¿no? Puede ser que un conjunto esté unido por distintas razones que les hace sentido, pero después aparecen al interior un desencuentro a propósito, pues, de las diferencias. Entonces pensaba en eso, ¿no? ¿Qué nos pasa con eso, ¿no? Con el procesamiento de las diferencias, porque me parece que es una condición de posibilidad para la continuidad, ¿no? de un conjunto. A ver, mira, tú tocas dos temas que son bien relevantes, uno que es muy grueso, y yo diría que no solamente le compete a nuestro país, sino que incluso al conjunto de la humanidad, porque tú decías que uno de los elementos que sostienen la actividad humana y que ayudan a ese procesamiento colectivo, el agrupamiento, dices tú, es la idea de compartir una cierta noción que los ate, que los vincule, que los relacione, ¿no? Tú decías una idea, un proyecto, en fin. ¿Por qué es tan relevante este aspecto? Bueno, porque evidentemente el sujeto humano, digamos, ¿no? Tiene que enfrentar el mundo con unas verdades fundamentales y esenciales, ¿no? Quiero partir de este elemento más grueso. ¿Cuál verdades esenciales? Bueno, que somos arrojados a este mundo, que necesitamos desesperadamente de otro, pero que además se nos impone la muerte como un dato fundamental. Todo esto parecería muy absurdo si uno lo pensara, ¿no? El sujeto está arrojado a un mundo al cual no nace, no elige nacer, pero que además su vida, es decir, la tarea que va a desarrollar está cancelada, digamos, no porque existe la muerte. Lo único que hace posibilidad o que hace posible enfrentar esta verdad tan destructiva y traumática es que haya una perspectiva, que haya un sentido que lo anime y que lo sostenga, que haya un destino, que haya un porvenir. Cuando eso no ocurre, la situación es tremendamente, diríamos, destructiva o bien genera respuesta ansiosa. Nuestra sociedad hoy día ha puesto fundamentalmente en el objeto esa respuesta posible, digamos, de agrupamiento, pero que es una respuesta privada, en instancia individual. ¿Por qué eso se ha exacerbado? Y eso no lo digo yo, lo dicen muchos autores. Bueno, porque hoy día asistimos a un mundo donde lo que hay justamente es ausencia de proyecto colectivo, ausencia de utopía colectiva. La última, podríamos decir, cayó junto con la caída del muro, digamos, ¿no? Fíjate tú que no es casual que a partir de ese hecho, que simbólicamente retrata ese aspecto, ¿no? Por eso lo uso como un mecanismo simbólico, surge un libro de Francis Fukuyama que se llama El fin de la historia, para graficar, ¿no es cierto?, usando una especie de modo contradictorio, por supuesto, usando una tecnología marxista para decir, en la medida que la historia como conflicto entre visiones distintas era el motor, se acabó. Se acabó porque aquí lo que viene es el triunfo, después se arrepiente un poco Fukuyama de esto, el triunfo del liberalismo y de un modelo de sociedad y de ordenamiento per secula seculorum. Se acabó la historia. Bueno,
Lo que pasa es que este proyecto hegemonizante, digamos, y dominante, se caracteriza por un tema esencial: arrasamiento de las identidades particulares, en la medida que la globalización emerge como una visión universal y total, pero que pone su acento por su modelo productivo en la consecución de objetos como modelo esencial de su forma de desarrollo, ¿no? Piensa tú que una de las características esenciales de nuestro modelo es lo que se denomina obsolescencia del producto. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si todos los sujetos nos pusiéramos de acuerdo, por ejemplo, de que para qué reemplazar los teléfonos, para qué reemplazar los autos, para qué reemplazar la ropa, digamos, ¿no? Si finalmente el sentido de esas cosas es comunicarse, desplazarse o vestirse, si todos los sujetos pensáramos así en un momento de ficción, el modelo se cae, se derrumba. Trabaja sobre la consecución del objeto, digamos, ¿no? Por eso que los bancos centrales, cuando hay momentos de tensión económica, lo que tienen que hacer es estimular la economía bajando la tasa de interés para que los sujetos compren. Bueno, entonces hoy día la respuesta colectiva que hay son respuestas que en última instancia apuntan a lo privado, a lo particular y a lo individual. Los sujetos tenemos en general en el mundo lo que hay proyectos privados, familiares, relativos al circuito específico donde nos desarrollamos. Pero no hay hoy día, como lo hubo en los años 70, o hasta los años 70 u 80, o en la Edad Media, lo que era el proyecto religioso, algo que efectivamente vehiculice con una promesa de novedad al sujeto. No existe. Somos sujetos realineados y sostenidos absolutamente en proyectos privados. Y eso genera una ausencia de fundamento esencial, fundamental, ¿no? Entonces estamos en un momento de mucha soledad en eso que tú podías mencionar como sostén o agrupamiento colectivo, o como una utopía que vincula a los sujetos unos con otros, digamos. La respuesta frente a esa ausencia de fundamento, y no es casual, es la pandemia depresiva, digamos, ¿no? que hoy día asistimos, digamos, ¿no? En términos más colectivos. Mm. Si pudieses desarrollar un poquito más esta idea de la pandemia depresiva, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, me refiero de que la depresión, y esto antes, por supuesto, de estos hechos que hoy día nos golpean, surge justamente como respuesta a la ausencia de fundamento, de un sujeto desarraigado, desvinculado, no pudiendo sostenerse en su agrupación colectiva con otro, enfrentado solamente a las respuestas individuales, a la ausencia de sentido y de fundamento de su existencia, digamos, ¿no? En términos colectivos. Recordemos que la cultura, ya nos enseña Freud, es justamente creada para poder agruparse colectivamente y para defenderse frente a estas amenazas de la naturaleza, de la enfermedad del cuerpo o de los dolores psíquicos, digamos, ¿no? La cultura tiene ese sentido y se va a sostener, nos dice Freud, en la medida que más acuerdos colectivos hay entre los sujetos, donde haya algo que los une y los vincule, digamos, de modo social, ¿no? Cuando eso no existe, lo que queda justamente como respuesta a la fragmentación, y lo que además nuestra estructura hoy día promueve, el sostén individual, ¿no? Bueno, esa ausencia de fundamento genera también diríamos, su retorno a lo reprimido. No es casual que en los últimos años asistamos a los fundamentalismos, digamos, como una respuesta. ¿Mm? Tenemos el fundamentalismo musulmán, la ortodoxia en distintas perspectivas religiosas, aumento del conservadurismo, digamos, de la Iglesia Católica, resurgimiento, piensa tú, Nelson, de algo que se pensaba ya olvidado en la Europa civilizada, resurgimiento de los conflictos de las identidades nacionales. Cae la Unión Soviética y empieza el conflicto checheno, ruso, ucraniano, etc. Termina Yugoslavia y hay 6 repúblicas hoy día producto de una guerra fratricida. Tenemos los conflictos de la identidad nacional en los pueblos indígenas, digamos, etc. Uno podría leer esto, y por supuesto que es mucho más compleja esta lectura, menciono solamente un elemento de eso. Tenemos hoy día entonces una lucha fundamental y esencial por las identidades, que son formas de sostén colectivo, pero que evidentemente pueden estar al servicio de una perspectiva utópica u otra, digamos, ¿no? O destructiva en última instancia, ¿no? Por lo tanto, somos sujetos absolutamente fragmentados frente a esa ausencia de perspectiva colectiva o de porvenir que una a la humanidad en un destino relativamente común. Sí, igual ahí has mencionado varias cosas que me llamaron la atención, ¿no? Porque por un lado decías, por ejemplo, el tema de las tendencias autodestructivas, ¿no? Cómo ponerle freno a eso, cómo ponerle freno a la ansiedad, de la importancia, digamos, de contar con un sostén social, de pronto como para no sentirte en desamparo, no sentirte en soledad. Y claro, como que mientras hablabas me venía como que a la mente muchísimo como que una palabra, ¿no? Que es la idea de lo comunitario.
¿no? Que quizás se contrapone a la idea de esto otro que decías, ¿no? Relacionado con lo privado. Y claro, lo comunitario hoy es una palabra que está como un poco devaluada, genera muchas resonancias o distintas resonancias. Podríamos decir como que hay como dos grandes agrupamientos, por ponerle un nombre, o conjuntos sociales que terminan de alguna manera pues entendiendo lo comunitario de manera distinta. Unos les damos relevancia, unos entendemos que es importante, pero hay otro grupo u otro agrupamiento que por distintas razones, que yo creo que tiene que ver básicamente por las condiciones pues, del sistema, del modelo en el que estamos, que terminan de alguna manera relacionando lo comunitario como con un territorio, como que si lo comunitario tuviese tener, no sé, que ver con el habitar un espacio físico específico. O sea, mi comunidad es mi comuna, mi comunidad es donde vivo, ¿no? Mi urbanización. Y no está esta idea, digamos, distinta, ¿no? De lo comunitario como una red, ¿no? Que pudiese de pronto ayudarnos a habitar el mundo y a sostener la vida, ¿no? Como que es como que otra manera de pensarla. Y pensaba, Juan, en eso, ¿no? Eh, y hay algo que tendría que suceder para poder ponerle freno a las tendencias autodestructivas. Y sería interesante que pudiésemos hablar un poquito de eso, como para que las personas que nos escuchen puedan de alguna manera situar esta conversación en algo, digamos, cotidiano, ¿no? En algo de la vida cotidiana. Porque efectivamente la cultura de alguna manera es el medio que nos permite, qué sé yo, sobrevivir con otros, ¿no? Pero también hay un monto, ¿no? Que queda por fuera, que es el malestar, ¿no? El malestar de la cultura. El tema está en que cómo nos las estamos arreglando hoy con el malestar. ¿Qué hacemos hoy con el malestar? O si es que tenemos un plus de malestar, y a propósito de ese plus de malestar, bueno, aparece, digamos, la cuestión más tanática, ¿no? La cuestión más mortífera, ¿no? Incluso la violencia, en fin. Bueno, cada una de las cosas que tú has planteado daría para semestre y semestre de trabajo, digamos, ¿no? Que son preguntas muy centrales. Lo primero, yo te diría, claro, cuando tú mencionas lo comunitario, lo que pasa es que lo comunitario, como dices bien, tiene distintas resonancias, ¿no? Podemos asociar lo comunitario al comunitarismo de Jacques Maritain, digamos, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Y la lucha incluso política o de visiones que había con otras tendencias distintas que se oponían a esa visión más, por decirlo así, de una cierta visión política, el comunitarismo, como se llamó, digamos, ¿no? Pero hoy día entendemos también, y lo asociamos también a la psicología comunitaria, digamos, que supone vínculos mucho más específicos con el territorio, como tú bien decías, ¿no? Pero si entendemos lo comunitario, ¿no? Como algo que tiene que ver con lo, rescatando su etimología, con lo común, ¿no? Con aquello que nos une, que nos hermana, que nos vincula, lo tenemos que vencer quizás con una respuesta que tiene que ver con lo siguiente. Yo diría que un énfasis puede estar dado muchas veces por la función comunitaria y de vínculo con el otro en una función de resistencia. O sea, me refiero frente a situaciones tremendamente exigentes y demandantes, nos unimos para poder resistir a aquello que nos ataca de modo fundamental y esencial, ¿no? La función de resistencia está al servicio, por supuesto, de lo vital y de lo vital y de contener la muerte. Pero hay un segundo paso que tiene que ver con lo comunitario como un proyecto común que nos anima, con un porvenir, como decía anteriormente, ¿no? Y eso es muy relevante porque la ausencia de porvenir, la ausencia de novedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? La ausencia de una perspectiva que sostenga como futuro posible algo que tiene que desarrollarse, por la cual luchamos, la ausencia de todo eso convierte la vida en algo tremendamente pesado y destructivo, que sería el puro presente. El puro presente es insostenible. Lo que justamente nos vincula al otro, nos vincula, usemos una terminología psicoanalítica, a divinizar los objetos, es la perspectiva de que hay un futuro, que hay un porvenir, que hay un sostén que está por llegar, digamos, ¿no? Eso dinamiza al sujeto. Cuando eso no ocurre, insisto, y cuando no hay futuro, el presente se hace o emerge en toda su destructividad y potencia. Fíjate tú que uno de los elementos más característicos, incluso de lo depresivo, y estoy hablando aquí del fenómeno cotidiano, digamos, de estar con un cierto desánimo fundamental, o bien en su expresión más patológica, es la dificultad para conectar las tareas del presente con una perspectiva de futuro. Uh-huh. No hay fuerza, no hay ánimo, digamos, ¿no? O no hay ningún elemento que prometa algo, sino que lo que hay justamente es una función terriblemente desorganizada del acontecer actual, ¿no? Que son las características más esenciales. Por eso mismo que
el primer sostén, como tú bien lo mencionabas, que es el sostén del bebé, digamos, ¿no? El otro, es la familia. La familia se convierte en el primer nucleamiento esencial y fundamental de sostén. Incluso podríamos decir el modelo por excelencia desde donde los otros sostenes pueden ser leídos, pueden ser categorizados, subjetivizados, digamos, ¿no? Por eso es que es tan relevante las funciones sostenedores que cumplen los otros, los padres o quien fueran, digamos, ¿no? Del bebé en su momento, y la familia como sostén nuclear esencial. La familia es el núcleo básico, esencial, de donde emergen vínculos con los demás, digamos, ¿no? No es casual que la familia más se convierta en un campo de lucha tremendamente relevante en las visiones políticas y sociales para poder capturarla, digamos, ¿no? Como modelo reproductor, como modelo ideológico, como modelo normativo, ¿no? Por eso que lo que tú leías anteriormente en términos de las hegemonías discursivas que se armen respecto a qué es lo que una familia, cómo se monta la familia, cómo se organiza, van a ser muy esenciales y fundamentales. Ahora, tú decías dos cosas que creo son muy, insisto, más largas, ¿no? Esto de las tendencias autodestructivas. Saquémosle a la noción tendencia cualquier elemento que tenga que ver con alguna esencialidad o que tenga que ver con alguna biologización. Entendamos simplemente autodestructivo como todo aquello que se opone a la vida, digamos, ¿no? Y está muy ligado con lo que hablábamos antes, porque si no hay futuro, si no hay perspectiva de desarrollo, si no hay sostén que anime, si no hay porvenir, yo decía que lo que mantiene, digamos, o lo que emerge con toda su destructividad es el puro presente, como un peso horrible, digamos, ¿no? Bueno, lo mortífero es eso. Lo mortífero es justamente sentir que ya no hay novedad, que la vida se acabó y se terminó. Tú pedías cosas cotidianas, te voy a dar un ejemplo muy cotidiano y presente, el lenguaje común. Muchas veces lo uso, digamos, en clase. Todos hemos escuchado esa frase que se puede decir, no sé, de una mujer, de un hombre, da lo mismo, pero se dice, esta persona se dejó estar. Es una frase muy chilena, además. ¿Qué se está diciendo ahí? En esa frase común, se está diciendo probablemente que esa persona se dejó estar físicamente, se dejó estar intelectualmente, es decir, es como si uno dijera a esa persona, se le acabó cualquier promesa de futuro, se le acabó la vida, tiró la toalla, digamos, ¿no? Dejó de luchar, es decir, se acabó su lucha por ser o desarrollarse intelectualmente o cuidar su cuerpo, se acabó. Es como si esa persona subjetivamente te ha dicho, ya, hasta aquí nomás llegamos, digamos, ¿no? Que venga lo que venga y lo que viene a futuro es simplemente administrar lo que tengo. Bueno, eso sí sería de manera muy sutil una especie de cubrimiento e invasión ya de lo mortífero. ¿Y eso significa qué cosa? Que la vida es fundamentalmente un trabajo, que lo que está por default, diríamos, ¿no? Es lo mortífero. Es decir, que la vida tiene que ver justamente con esa oposición permanente de lucha y de trabajo con algo que está ahí, ¿no? Per se, que es lo mortífero, digamos, ¿no? Cuando dejamos de luchar, cuando dejamos de trabajar, y en ese sentido el proyecto, el futuro, es muy relevante, porque tiene que ver con algo por conseguir, se viene, nos invade, nos inunda lo mortífero, digamos, ¿no? Por eso es tan importante dotarse de esos elementos. Y esos elementos de promesa, de novedad, pueden ser, por supuesto, un amor, un vínculo, los hijos, todo aquello que sostenga como posibilidad de ser de ser alguien para otro, digamos, ¿no? Si lo pensamos en términos muy básicos y primitivos. Y por supuesto, digamos, en la medida que yo me sienta unido a otros en un proyecto y en un camino y una tarea común. Cuando eso sucede, los hombres son capaces justamente, paradojalmente, hasta de entregar la vida, pero eso puede ser no una acción mortífera, puede ser un acto de vida incluso, entregar la vida paradojalmente, ¿no? Dar la vida para algo, porque tiene que ver justamente con la posibilidad de sostenerse con otro. Estaba quizás en las condiciones de posibilidad, ¿no? Porque efectivamente, de alguna manera, como que lo que estás diciendo es como diseñar estrategias, podríamos decir, defensivas, colectivas, como para poder ponerle pausa, ¿no? A la pulsión de muerte, por ponerle un nombre. Y claro, como que pensaba mucho, de nuevo, pues en la importancia de lograr procesar, ¿no? Las diferencias que puedan surgir luego en estos agrupamientos, porque efectivamente, volviendo a la familia, un equipo de trabajo, unos amigos, etcétera, pueden ser justamente un sostén, pueden ser, digamos, un espacio, digamos, que nos confiere un lugar en el mundo, en fin, pero
pueden surgir diferencias y pensando un poco, de nuevo, pues en las cuestiones como cotidianas, pues de la vida, qué hacer con las diferencias, ¿no? Y cómo ponerle justamente pausa a la pulsión de muerte y cómo procesar eso, ¿no? Cuando aparece justamente como para seguir, digamos, encauzándonos en la vida, ¿no? Mm. Mira, interesante eso que tú planteas porque tiene que ver con otro aspecto que está ligado a lo que estamos hablando. Porque una de las características vitales, justamente, es el sostenimiento de la diferencia. Porque pensemos en lo contrario. Todo fundamentalismo, de cualquier orden, digamos, ¿no? Político, religioso, psicológico, lo que fuera, trabaja con una noción que tiene que ver con el borramiento de la diferencia. Y eso es una tendencia absolutamente humana. Como una de las cosas esenciales que nosotros escapamos es la incertidumbre, ¿no? Por eso generamos cultura, pero también tenemos el arrastre permanente a suponer que hay algo, que hay un otro, por decirlo así, entre comillas, que tiene ese saber absoluto y total, es decir, que tiene la certeza acerca de todo. Por eso que nuestra tendencia es suponer siempre que habrá una alteridad, por decirlo de alguna manera, donde todo está representado y además absolutamente construido ese saber total, digamos, donde no hay fisura. Y eso nos enseña el psicoanálisis. Una de las características justamente del progreso analítico, digamos, y del fin del análisis, es la aceptación del duelo, de sentir que no hay lugar final. Llámese falta, llámese posición depresiva, digamos, asociada, lo podemos de esta manera, el nombre de la posición depresiva, etc. Pero la idea de que ese duelo supone aceptación de esa fisura y supone justamente usarla como expresión del campo del deseo, poder sostenerse, poder vivir. No hay lugar total. Cualquier fundamentalismo trabaja con el borramiento de esa situación, es decir, con la idea de que hay certezas totales, ¿no? De que hay, por lo tanto, respuestas totales. Esa es una de las dificultades para aceptar la diferencia. La diferencia supone entonces que no hay verdad única, que hay distintas perspectivas, de que el otro no es un enemigo que amenaza mi verdad y mi certeza total. Pensemos que ese es uno de los elementos que está a la base, por ejemplo, desde la xenofobia, desde la discriminación racial, etcétera, que es la idea de que el otro, en cuanto otro, tiene un goce o tiene un saber que yo no tengo y por lo tanto castra, hiere mi idea y mi noción de saber total, ¿no? O de certeza total. El otro, por lo tanto, es un enemigo o alguien que está fuera del campo de certeza que yo represento. Es una amenaza. Tolerar la diferencia, tolerar lo distinto, supone aceptar entonces que no hay saber total, que no hay cierre total, que no hay una unidad, digamos, ¿no? Que como tal plantee, digamos, ¿no? Una perspectiva única para el sujeto. Supone aceptar la incerteza, la incertidumbre, la idea, digamos, de que todo es un campo por conocer y saber, y no que hay un lugar de fin, ¿no? Sí, igual pensando quizás en las personas que nos están escuchando, cuando Juan Flores dice alteridad, se está refiriendo pues a la idea de que el otro pues es una persona radicalmente otra, decimos en psicoanálisis, que significa que es muy distinto pues a nosotros, ¿no? Y que no necesariamente pues la imagen o la representación que nos podemos hacer de ese otro eh, coincide con lo que es ese otro, ¿no? Y esto yo creo que es algo muy relevante porque justamente lo que explica a veces pues los desencuentros, por ejemplo, en el amor, en la pareja, con los hijos, ¿no? Y es un poco cuando de pronto esperamos que esta otra persona nos responda en relación pues a la imagen que tenemos de esa persona, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un resto, hay algo que queda por fuera y que tiene que ver, pues, efectivamente, como en esa diferencia, ¿no? Como que va más allá de la percepción o de la construcción o de la representación que nos podamos hacer de esa otra persona. Y eso implica, pues, conocer, y por eso es que conocer es una tarea que, bueno, que dura para siempre, diríamos, ¿no? Entonces, claro, eh, pensaba, Juan, mucho en esta idea de la permeabilidad, ¿no? De la flexibilidad, de la plasticidad, bueno, tú decías la palabra tolerancia, hablabas de la incerteza, etcétera, y pensaba mucho como lo importante que es de pronto quizás como contraponer, ¿no? La identidad, ¿no? El narcisismo, ¿no? Lo propio, a lo vincular, ¿no?
Y me parece que esto de alguna manera pudiese ayudarnos como a quizás a esquematizar un poquito, ¿no? O organizar un poquito estas ideas que nos has venido compartiendo, ¿no? Como que efectivamente quizás una de las cosas que suceden pues al interior pues de las relaciones, se producen los desencuentros, cuando se producen las discusiones, las peleas, tiene que ver básicamente con eso, con que hay algo propio que se resiste a darle un lugar o darle un espacio a ese otro, ¿no? Y entonces allí viene pues el conflicto, ¿no? Y justamente me parece que decías una palabra que me parece muy, muy relevante, que es el tema de la verdad, ¿no? Como asumir que es que lo que uno dice es la verdad y que lo que el otro dice, pues no necesariamente es lo correcto. Y me parece que quizá pensando un poco en esta idea de las condiciones, ¿no? Como para ver si podemos seguir un poquito como que en esta idea de las condiciones de posibilidad para tramitar o procesar las diferencias, es entrar en el terreno de lo verosímil, ¿no? Más que hablar de lo que es la verdad, de que hay cosas que son verosímiles o no. Y ahí yo creo que empezamos un poquito como que a relativizar un poco algunas cosas que pensamos y podemos de pronto quizás dar un salto del narcisismo, ¿no? De lo propio a a otro lugar que tiene que ver más bien con lo vincular, ¿no? Y ahí quizás revitalizar algo, ¿no? No sé qué piensas un poco como de esto. Me parece que justamente quedarnos en una posición como que narcisista nos cierra y me parece que lo narcisista se relaciona mucho como con, digamos, aferrarnos a cuestiones como muy como identitarias, como que son muy, quizás justamente como que terminan como esencializándose algo, ¿no? Y volviéndose como duro, como eh, impermeable, ¿no? Mm. A ver, partamos por algunas cosas como básicas, ¿no? Fíjate tú que aquí hay una cosa interesante nuevamente en el lenguaje, porque identidad tiene alguna noción, incluso en términos de sus asociaciones con idéntico. Sin embargo, la identidad se constituye en la diferencia. Es decir, yo sé que soy alguien porque soy distinto a otro, porque soy diferente a otro. De hecho, esta palabra, cuando decimos en el lenguaje acá, por lo menos en Chile, que alguien es distinguido, aludiendo más bien a que puede ser una persona elegante, pero lo que fuera, pero la noción original tiene que ver con que se diferencia, con que se distingue de otro. O sea, identidad y diferencia están absolutamente unidos, ¿no? El problema es que muchas veces ahí hay una tensión permanente, porque queremos ser y queremos estar unidos con el todo, digamos, ¿no? Para poder ser cubierto y sostenido. Pero al mismo tiempo necesitamos ser alguien. Y para eso tenemos que ser distinto y diferente de otro. Esa es una lucha permanente, lo que aparece más incluso a veces en la adolescencia, etcétera, digamos, ¿no? Es decir, manifestar la propia constitución individual para poder hacer esa diferencia. Y eso se Sí, puede hacer mal, como ¿no? identificarse y a la vez diferenciarse, ¿no? Como esa tensión constante. Exactamente. Es una tensión constante en nosotros, ¿no? Porque es lo que nos permite sentirnos alguien, ¿no? Quienes somos, ¿no? Justamente esa necesidad de diferenciación. Sin embargo, esa identidad puede a veces, como lugar de fusión total, digamos, con otro, puede hacerse a costa de otro. Insisto, es lo que está a la base de la discriminación, de la xenofobia, en fin, etcétera, digamos, ¿no? Etcétera. Que es sentirme una unidad total con otro a partir de crear la diferencia radical con otro diferente, ¿no? Pensemos que es los recursos que puede usar muchas veces en la política, en los gobiernos, de la idea del enemigo común para generar la unidad del país, digamos, ¿no? El enemigo externo genera la unidad propia. Ahora bien, cuando esto no sucede, tenemos que enfrentarnos entonces a un conflicto, de que parece ser, ¿no es cierto?, de que nadie o en nada está la posibilidad de tener esa unidad total y absoluta. De que más aún, en cada momento donde generamos una identidad vamos a encontrar también una necesidad de constituir una diferencia existente. Somos chilenos cuando jugamos fútbol contra Perú o contra Bolivia, pero al interior de Chile también nos tendremos que dividir para poder encontrar otra identidad. Seremos del Colo-Colo, de la U, qué sé yo, y dentro de Colo-Colo seremos de la Barra Brava o seremos de blanco y negro, y así, digamos, ¿no? Lo que Freud llamaba narcisismo, las pequeñas diferencias. Bueno, ese efectivamente es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿dónde está el punto? Porque anteriormente hablábamos, Nelson, de la necesidad de construir
diríamos, discursos Lo común. colectivos, de constituir lo común, etc. Y bueno, nos podemos denominar chilenos, latinoamericanos, distintos tipos de identidades, ¿no? Podemos tener una visión religiosa particular, podemos tener afinidades políticas, lo que fuera. Todo nos constituye y todos esos elementos son parte de las múltiples identidades además que nos constituyen. Bueno, y eso hemos dicho que son necesarias, digamos, para poder sostener la agrupación con otros. Pero hay un punto que no podemos olvidar. Voy a decirlo de manera muy poco ortodoxa, digamos, ¿no? Son necesarios esos relatos que nos hacen unirnos con otros y sentirnos parte de otros. Pero nunca tenemos que olvidar que son relatos, que son cuentos, por decirlo así, cuentos necesarios para sostener. Cuando los convertimos, cuando perdemos esa noción, entre comillas, de que son relatos, es decir, que son en última instancia constituciones del lenguaje, y lo hacemos, lo sacamos de ese campo y lo hacemos único, total, certeza, verdad, los convertimos, estamos cerca del fanatismo y nos convertimos entonces en algo que de modo mágico borra toda constitución del otro como un otro existente, en el cual tenemos que tolerar que lo nuestro es una perspectiva y una verdad posible, o una identificación posible que necesitamos para poder sostenernos con otro. La convertimos entonces en un asunto que tiene que ver ya en el campo, por decirlo así, de lo religioso, en el sentido de hacer de eso una situación identificatoria total que nos cubre y nos explica de modo absoluto. Y eso es parte del mecanismo que muchas veces está a la base de la exacerbación de ciertos conflictos, o a veces está a la base de la fricción permanente que no podemos sostener con el otro. Tú decías algo, por ejemplo, en relación a la familia o la pareja. El otro, y eso nos enseña Freud, es siempre un potencial enemigo, ¿no? Tenemos que creer, en el sentido que invade este aspecto propio, digamos, ¿no? Y lo sentimos eso en lo cotidiano, en la familia, en la pareja, en los amigos. El otro siempre puede ser una molestia, no es solo un auxiliar, dice Freud, ¿no? Por eso que la cultura crea los campos para poder transitar en esa diferencia y en esa fricción. Pero sin embargo, la tolerancia a la fricción supone la tolerancia también a la frustración del no cumplimiento, entre comillas, de nuestros deseos y nuestras pulsiones, incluso con el otro. Lo cual supone, como tú bien decías, que el malestar va a estar presente absolutamente en cualquier horizonte cultural, ¿no? En cualquier relación con el otro. El otro siempre frustra, si lo pensamos en términos de la pareja. El otro siempre frustra. En la medida que no concede nuestros deseos, digamos, no cumple nuestras pulsiones, no cumple nuestras expectativas, siempre frustra. Y eso es parte de esa fricción cotidiana. El punto es cómo hacer el duelo por aquello que nunca va a llegar como un lugar total. Cómo incorporar, y esa es la tarea humana, esa ausencia de completitud, esa ausencia de cierre, comparte la característica de nuestro andar. Y ese es un trabajo permanente, digamos, ¿no? Entre otras cosas, el trabajo del análisis. Poder justamente aceptar ese campo frustrante, ese campo de no cumplimiento, esa ausencia de certeza y de unidad y de verdad total, digamos, ¿no? O sea, somos sujetos exiliados permanentemente del campo de lo total y de lo único, ¿no es cierto?, de nuestra existencia, ¿no? Y eso es la verdad a la cual nos oponemos y que nos cuesta tolerar como peso, ¿no? Sabes que pensaba quizás en algo bueno, que estuvimos justamente conversando ayer con los muchachos a los que les estaba dando unas clases sobre introducción al psicoanálisis, ¿no? Y claro, hablábamos justamente del texto de Malestar en la Cultura y estábamos poniendo como que en entredicho pues esas situaciones en donde la agresión más bien tiene cabida, más bien tiene un lugar y cumple una función, ¿no? Una función quizá podríamos decir subjetivante, ¿no? En el sentido de que pudiese quizás abrir las condiciones, pues, de posibilidad para que la persona, lejos de estar más bien del lado de la muerte, esté más bien del lado de la vida. Entonces, fue bien interesante porque justamente puso como que en suspenso esta idea de la pulsión de agresión como algo como solamente autodestructivo, ¿no? Y efectivamente hay veces en que aparece y aparece como en un intento quizás podríamos decir desesperado, como para que la gente nos entienda lo que queremos decir, de diferenciarse, ¿no? De diferenciarse por un lado y a veces hasta incluso de ponerle fin a una situación que es violenta, ¿no? Entonces apareció en los muchachos la idea del estallido social, ¿no? Que justamente apareció con toda la ferocidad y justamente como en un intento de ponerle freno, ponerle un límite, pues a una situación que estaba siendo pues abusiva desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que estaba generando desigualdad, etcétera. Entonces, si pudiésemos hablar justamente del reverso, ¿no? De esa otra cara, pues de la agresión,
quizás también pensando en la idea de que que dice Freud, ¿no? Del que los que aman odian, ¿no? Y el odio a veces aparece, pero aparece a propósito justamente buscando pues bueno, teniendo una función, pues quizás incluso ligada a la vida, aunque parezca contradictorio, ¿no? No sé qué podríamos decir un poquito acerca de eso, ¿no? De este lado B, ¿no? De la agresión. Claro, no olvidemos una cosa que es fundamental para poder acercarnos a lo que tú preguntas, que además, insisto, una pregunta tremendamente, o sea, que pone en escena una tremenda discusión en el campo del psicoanálisis. De partida estamos hablando aquí de la pulsión de muerte como si fuera algo aceptado por todos los psicoanalistas, y no es así. Digamos. Hay teorías psicoanalíticas que reniegan, no consideran, desconsideran, no atacan, deslegitiman la teoría, la perspectiva de la pulsión de muerte. Ahora, y por supuesto que hay distintas comprensiones de eso mismo. Pero yo diría que en función de lo que tú preguntas, tenemos que olvidar que Freud nos señala, a mi juicio acertadamente, de que pulsión de vida y pulsión de muerte no son dos pulsiones, sino que están absolutamente fusionadas, es decir, tan absolutamente imbricadas, digamos, ¿no? Fíjate tú, de que eso sería una paradoja básica, digamos, que esta no la señalaba Freud, pero yo creo que evidentemente está en su horizonte, que es que ¿qué es lo que produce la muerte en nosotros como sujetos orgánicos? Tendríamos que decir que, entre otras cosas, vivir. Vivir produce oxidación celular, que es la causa fundamental de la muerte. Por eso que hay tantas terapias antioxidantes, digamos, ¿no? Para retrasar ese proceso. Entonces, fíjate la paradoja ya en el lenguaje. Lo que nos mata es vivir. Vivir nos mata. Imagínate la dualidad absoluta, la imbricación absoluta, digamos, porque, claro, no podríamos como pretender detener la vida para no morir, porque habría otra paradoja, digamos, ¿no? Vivir nos mata. Lo que produce la muerte finalmente es el proceso de la vida. Hablando de esta imbricación absoluta, digamos, ¿no? Y por eso es que vivir consiste en encontrar una manera de morir, una manera singular de morir. Exactamente, ¿no es cierto? Y de cómo vivir ese proceso. O sea, vivir en última instancia es cómo vivir ese proceso de ir muriendo, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, ya en el lenguaje incluso está unido absolutamente. Por eso entonces que la agresión, claro, no podemos solamente tomarla desvinculada radicalmente de la vida como empuje. Hay agresiones que pueden tomar o empujar los procesos vitales. Pensemos, por ejemplo, esta frase también, no sé si en otro país está, pero en Chile, guagua que llora no mama, ¿no es No, cierto? Es sí, decir, es muy ¿ah? latinoamericana. Allá es Correcto. niño que yo no llora, lo mama, pero es lo mismo, pues. O sea, lo que quiero decir es como una acción que puede ser agresiva está al servicio de la consecución del alimento, en este caso, digamos, como gesto, ¿no? Sí. O si pensamos en la función sexual, digamos, ¿no? El acto sexual tiene que pasar por una actividad, la penetración, por ejemplo, o la actividad seductora, ¿no? Sobre otros, son acciones, entre comillas, agresivas, pero necesarias, por ejemplo, para una respuesta vital, digamos. Si eso no sucediera, Claro, es como eh, que tiene que haber como que un toque, porque si no solamente aparece la ternura, pero como que un toquecito, ¿no? De agresividad, de fuerza, le añade otro componente que resulta seductor, ¿no? Y atractivo, ¿no? bueno, pero que es necesario además, ¿no? Porque en el caso de la sexualidad, si no hay ese acto penetrativo, es decir, si lo vamos como un gesto agresivo, tener que entrar, digamos, ¿no? No se produce, digamos, la relación, ¿no? El erotismo. Y el erotismo, por supuesto, o el acto seductor, cuando, no Mm. sé, alguien seduce a otro, hay un acto seductor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente, o pensemos incluso, ya que tú tocas el estallido social, por supuesto que los cambios sociales vitales han en general estado sostenidos y empujados de una acción agresiva, que tiene que ver con la transgresión, es decir, con romper el campo de lo que está detenido, de lo que está pausado, de lo que está aprisionado, digamos, ¿no? Ruptura. Incluso como actos del pensamiento. Pensemos, por ejemplo, simplemente en este libro de Kuhn, la estructura de la revolución científica, el cambio de paradigma de una noción a otra, supone romper lo ya pensado para inaugurar un pensamiento nuevo. También es un acto agresivo en el sentido que tiene que ir con una transgresión necesaria. Es decir, el pensar, el crecer, el desarrollarse son todos actos transgresores, que si no, no hay modificación de las cosas existentes.
Lo conservador, que sería lo mortífero, justamente trabaja para no estatuir esta novedad, digamos, ¿no? Del cambio permanente. Y eso supone agresión. El punto esencial, y esa es la lucha en todos nosotros, es que toma el mando. Si hay una agresión, por decirlo así, que pudiera estar al servicio de la vida, o si toma supremacía lo mortífero. Porque aquí también nos enfrentamos a otro drama, que es parte de esa modificación. Los cambios sociales, los grandes cambios revolucionarios, digamos, han estado precedidos en muchos casos, o en su gran mayoría, por actos que tienen que ver con fenómenos agresivos, digamos, ¿no? Pero hemos encontrado que muchas veces eso ha dado lugar a una repetición del mismo acto agresivo que estaba al servicio de lo vital, que tenía que ver con conseguir mejores elementos, y muchas veces que era tomado, digamos, ¿no? El mando de eso ha sido la agresión destructiva. Pensemos cómo revoluciones se han convertido en una reproducción de aquello que intentaban muchas veces borrar, digamos, ¿no? Sí. O cómo han sido capturadas mortíferamente por fuerzas conservadoras y transforman el cambio, la modificación, la mayor libertad que ejerce un acto transgresor en un nuevo orden, tanto más rígido, tanto más policial, tanto más capturado por esas fuerzas conservadoras y mortíferas, digamos, ¿no? Mm. Si tú te fijas, el mismo acto agresivo de liberación no significa necesariamente el establecimiento de un lugar total, sino que significa también peligrosamente la posibilidad de la emergencia nuevamente en las posibilidades mortíferas, digamos, ¿no? Ujú. Por eso que tú leías al inicio, yo me refería que son dos peligros, porque la acción, pensemos en el estallido social, ¿no? Para meternos en un tema. Bueno, ¿qué va a dirigir eso? Si es solamente la pura descarga, si es solamente el puro acto, digamos, ¿no? Rabioso, que tiene una perspectiva de transgresión, de cambio, modificación, pero no tiene y no está vinculado a una tarea común, a un vínculo común, a la perspectiva de una transgresión necesaria para poder emerger un campo nuevo de desarrollo, va a quedar solamente su propia descarga, diríamos, destructiva. Y el otro riesgo, que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, de las certezas totales, sería pensar lo que viene con la unidad total, digamos, ¿no? Con la sensación de una promesa absolutamente completa y única, ¿no? Y de rechazo, por lo tanto, de las límites que la realidad impone, sino pensando casi en un fenómeno de la parucía, digamos, ¿no? Un fenómeno del cambio que significa la emergencia de una unidad perfecta respecto a lo que viene, y que son muchas veces lo que está detrás de acciones que uno podría pensar que son absolutamente destructivas de la frustración necesaria que significa asumir en cualquier proceso de cambio, ¿no? Sí, estaba pensando a propósito de lo que decías, como en quizás cómo lograr discriminar cuando la agresión está quizás más del lado de la muerte y cuando la agresión quizás se está, digamos, anclando un poquito más como que en la vida. Y quizás una manera de verlo, ¿no? O de pensarlo puede estar relacionado con el hecho de que pueda quizás pasar, digamos, por un proceso de pensamiento, o sea, que se pueda quizás lograr tomar, digamos, un espacio, ¿no? de reflexión o abrir un espacio de reflexión como para pensar de dónde viene esta rabia, de dónde viene esta bronca, de dónde viene este sentimiento quizás incluso de odio, o sea, pensar eh, por qué aparece y quizás eso va a permitir que luego se pueda convertir eso en un accionar político, ¿no? Que no necesariamente tenga que ver con una descarga, ¿no? Pulsional, podríamos decir, sino más bien como con algo que está como anclado en un propósito, ¿no? Que ojalá que sea colectivo, ¿no? Pero que también pudiese ser individual, porque pensaba como de pronto en lo que sucede con la violencia de género, por poner un ejemplo, ¿no? De cómo de pronto quizá para ponerle freno o para ponerle fin a un circuito que es como que interminable de violencia, aparece quizás una respuesta que es inédita, ¿no? Que viene a ser quizás como que una especie de acontecimiento al interior de una pareja, que es cuando de pronto, por poner un ejemplo, porque puede ser una mujer, puede ser un hombre, pero pensando en una mujer que le ponga límite, ¿no? Al agresor, a aquella persona que violenta y que efectivamente le pone un límite desde una respuesta agresiva, ¿no? Quizás como en un intento de instituir algo, ¿no? O de romper con algo que está instituido. Entonces estaba como que pensando en eso y a veces eso pasa
no necesariamente porque hubo un momento previo a reflexión, simplemente fue, digamos, prácticamente un pasaje al acto. Podríamos decir que es una acción que aparece, algo de lo performativo, justamente en respuesta de algo que ha sido muy fuerte, ¿no? De sobrellevar en distintos momentos por una persona, ¿no? Entonces estaba pensando en eso, ¿no? Que porque no es una respuesta que se da, o sea, no es algo tan sencillo, ¿no? Poder pensar o discriminar cuándo está más del lado de la vida, cuándo está más del lado de la muerte. Sí, por supuesto. Y el punto es, yo diría, la tendencia, porque por supuesto que hay momentos donde el único sentido de la acción agresiva es defenderse. O Claro. sea, defenderse individualmente de algo que amenaza la existencia y la vida. Y eso tiene, y muchos actos agresivos están al servicio justamente de defender la vida propia, en última instancia, como el ejemplo que tú señalas, ¿no? O en términos más colectivos, de defensa frente a algo que está arrasando. Mm. Pero el punto es cómo pasamos al segundo momento, digamos, ¿no? Al momento creativo. Porque si nos quedamos en la pura función de resistencia, como hablábamos al principio, finalmente todo se empobrece. ¿Mm? Si esa mujer que se defiende frente a ese hombre y te pone límites, digamos, ¿no? Incluso se defiende agresivamente, no hace ese gesto, no constituye un campo, como dices tú, reflexivo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sigo acá? Mi vida es solo defenderme de este sujeto, ¿por qué no me voy? ¿O por qué no elijo un sujeto distinto? En fin, cualquier posibilidad, digamos, ¿no? Lo que va a ejercer es una acción simplemente pasiva, defensiva, y que en última instancia la conducirá a un territorio radicalmente infeliz, digamos, ¿no? Que tiene que ver con defenderse permanentemente de los ataques para poder sostener la vida. Piensa tú que eso sería en el campo de lo social, vivir para sobrevivir, aún con defensas, por decirlo así, en ese sentido, ¿no? Aunque fueran agresivas. Y eso, evidentemente, no tiene que ver con la posibilidad de inaugurar un campo diferente y distinto que lo propio de la vida, un porvenir. Quería pasar quizás como a otro punto, Juan Flores, y que tiene que ver básicamente con tu relación con la psicología, con el psicoanálisis, y quizás pensar un poco cómo partió tu interés, ¿no? Por este oficio, y pensar un poco también pues en las satisfacciones que te ha dejado, pero también quizás en lo difícil que ha sido en algunos momentos, ¿no? Esta pregunta te la hago quizás pensando mucho en estos muchachos que están como partiendo, ¿no? Que están como estudiando, qué sé yo, psicología en pregrado y que quizás están haciendo la idea más adelante de irse por el psicoanálisis. Quizás un poco como para que escuchen de una persona que tiene un recorrido, ¿no? Amplio, ¿no? Un poco cómo partió, cuáles son las satisfacciones que te ha entregado y qué es lo difícil, ¿no? De este oficio. Bueno, hace muchos años ya. Pero parte, yo diría, a ver, mi primer acercamiento con el psicoanálisis fue en la escuela, en el colegio, digamos, a partir de un profesor de filosofía que recuerdo mucho, donde nos hace leer en tercero medio, estoy hablando del año, para que veamos los años 70, digamos, ¿no? Antes del golpe militar, nos hace leer textos de Freud, de Fromm, incluso en esa época, que son los primeros acercamientos, por decirlo así, primero respecto al psicoanálisis. Después entró a estudiar psicología en la Universidad Católica. Ahí el psicoanálisis tenía una presencia muy minoritaria y bastante, en los años 80, digamos, ¿no? Bastante desacreditada, ¿no? Porque era un psicoanálisis muy unido a una función absolutamente del territorio de lo privado, de lo individual, digamos, y de una cierta exquisitez y excelencia, digamos, entre comillas, respecto al prototipo de los pacientes y al discurso en que se situaba. Yo diría que es en los años finales, digamos, se produjo un acercamiento a un psicoanálisis con una perspectiva distinta de la escuela, y esencialmente después mi ingreso a ICHPA, donde se va constituyendo ya una relación en la formación analítica y en todo el proceso de aprendizaje que ahí se deviene, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el origen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y creo que evidentemente que un rol fundamental lo cumplieron estos ejes formativos característicos del analista, ¿no? La formación permanente y continua, y eso es muy relevante, permanente y continua, ¿no? Porque uno de los ejes que no podemos dejar pasar es la necesidad de los sostenes conceptuales, digamos, ¿no es cierto?, en los cuales tenemos que vislumbrar y trabajar y desarrollar nuestra actividad. Y el segundo, el análisis, fundamental. Yo creo que fue un campo muy esencial de no solamente reconocimiento y de asunción de las problemas conflictivas, sino también integrado a la formación, ¿no? Y por supuesto la supervisión y todo lo que fue aprendiendo de otras
personas con más experiencia. Y yo diría que el otro elemento importante de ese recorrido ha sido, por decirlo así, mi historia institucional, digamos, ¿no? En el sentido de las distintas instancias donde he participado y participo. Eso me recuerda a un comentario que me hacía un amigo, Juan Carlos Molnovich, un argentino, que decía algo así como, decía Juan Carlos, estar fuera de la institución es un error, pero estar dentro es un horror, ¿no? O sea, de esa ambivalencia que tiene que ver con el hecho de que, bueno, es necesaria la agrupación, por lo mismo que estábamos hablando recién, de las agrupaciones institucionales, digamos, ¿no? Y pensando en Pero un trabajo que es tan solitario también. por supuesto, pero también tenemos que aceptar, como dice Caes, que hay un sufrimiento institucional, absolutamente, digamos, ¿no? Ese sería otro elemento lacano sobre eso, pero tenemos que tolerar entonces esa perspectiva, ¿no? Y eso para mí ha sido un aprendizaje, y es todavía, digamos, que sigo siendo muy institucional, en el sentido de participar en distintas instituciones. Esa ha sido una situación tremendamente compleja, digamos, ¿no? Que yo diría es sufrido, o sea, efectivamente ha habido sufrimiento, ha habido conflicto, pero por otra parte es parte también de aceptar esa necesaria tolerancia, digamos, a ese campo complejo de estar con otros. Entonces yo diría que, si pudiera decir algo, el análisis me parece que es un elemento fundamental y esencial, la pertenencia con otro, porque finalmente la institución es la unión y el vínculo con otros pares, donde nos reconocemos en una actividad común y al mismo tiempo podemos hacer circular nuestro saber, digamos, ¿no? Y por tanto aprender de otros. Pero eso supone un elemento que es fundamental, la tolerancia a la espera. Si el psicoanálisis, el análisis me refiero, una de sus perspectivas es aprender a esperar, digamos, ¿no? Desarrollar la capacidad de espera, ¿no? En ese sentido, el psicoanálisis hoy día trabaja contracorriente, porque nuestra estructura social lo que justamente promueve es la dificultad de esperar, ¿no? La El descarga, goce la activo, inmediatez. exactamente. El análisis trabaja absolutamente contracorriente en ese sentido. Y yo creo que reforzando esta posibilidad de vínculo con otro, de pertenencia a lo institucional, al mismo tiempo tolerar también las desidealizaciones, digamos, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo pasan estas cosas al interior de una comunidad o de un grupo de analistas que se supone están analizados, ¿no? Bueno, yo diría que primero Son el análisis personas, primero que nada. usado absolutamente por los mismos conflictos que cualquier otra persona, ¿no? Entonces yo diría que el análisis crea mejores condiciones de posibilidad para que uno pueda asumir sus conflictos, pero no asegura que eso suceda. Y por otra parte, porque esta es una lucha permanente que tenemos con nosotros mismos y con otros para poder estatuir campos de mayor apertura, de mayor tolerancia a la frustración, de poder combatir los propios elementos destructivos y desvinculantes, ¿no? Los narcisismos, la supremacía de los aspectos rivalizadores, competitivos, envidiosos, que están presentes con cualquier sujeto humano en toda institución. Y en Ese todo es el grupo, problema. porque es como parte, digamos, de los dramas que puede vivir cualquier grupo. O sea, es como Exactamente, parte de lo que... exactamente. Por eso mismo es tan importante esta dimensión operativa de los grupos. Es decir, que los grupos pongan un elemento esencial que tiene que ver con esa función operativa del grupo, digamos, ¿no? Y no se convierta el grupo en una reproducción de los conflictos familiares, ¿no? Que muchas veces la tendencia, incluso entre los analistas, digamos, ¿no? De tomar los grupos como una especie de lugar en su dimensión puramente terapéutica y reproducción familiarista, y no percibir que los grupos tienen una dimensión operativa que es la posibilidad de rescatarlo de esta dimensión agonizante de las conflictivas más primitivas, ¿no? Sí, yo creo que como que has dicho algo clave que tiene que ver básicamente que, bueno, con la desidealización, ¿no? Yo creo que es una palabra importantísima porque nos permite justamente quizás desmontar de un pedestal algunas ideas que se tienen, que son ilusorias, ¿no? En relación a un grupo, a una institución, etcétera, ¿no? Y desde ahí quizás pues trabajar desde la realidad, desde lo que hay, entendiendo que estamos con personas también, ¿no? Y como con personas que como todos pueden pues pasarle cosas, ¿no? Y ahí enfatizar en justamente ese punto, me diste el pie para decir algo que es muy esencial, que el psicoanálisis es un producto histórico, o surge en un momento determinado de las condiciones de posibilidad del pensamiento. Y pensar incluso que como producto histórico es probable que desaparezca, digamos, ¿no? Como a la larga, digamos, ¿no? Esperemos que Pero no.
Pero claro, y ahí quizás eso me da entrada como para preguntarte algo que me parece importante, ¿no? Y es pensar en los desafíos que hay para el psicoanálisis en Chile, o por lo menos para las instituciones psicoanalíticas en Chile, Mm. justamente para mantener vigente el psicoanálisis, ¿no? Para mantenerlo fresco, para mantenerlo vivo, para mantenerlo anclado a la realidad, ¿no? Y quizás también para promover quizás otras referencias en el imaginario social, ¿no? Que pueda de alguna manera circular pues otra idea en relación a lo que nosotros hacemos, quiénes somos y cómo practicamos el oficio. Mm. Sí, justamente ligado con lo que tú decías, y tomando la pregunta anterior incluso, yo decía que el psicoanálisis es un producto histórico que podría actualmente desaparecer, como tantos productos históricos, digamos, ¿no? Que tienen que ver con una estructura de condiciones de posibilidad de pensamiento que los genera, y como parte también de una circunstancia propia del acontecer humano. Pero también los psicoanalistas somos sujetos históricos. Por lo tanto, somos sujetos que estamos atravesados por los mismos conflictos, por las mismas situaciones de la conflictiva propia humana, pero además de la conflictiva social, ¿no? Es decir, en nosotros psicoanalistas y en la institución psicoanalítica se reproducen, se despliegan las mismas conflictivas sociales y rivalidades conflictuales que atraviesan a cualquier sujeto humano, digamos, ¿no? Estamos atravesados por las mismas mediaciones, entonces, políticas, económicas, el lugar que ocupamos en la estructura social. Es decir, un sujeto analista y el sujeto analista instituido, digamos, en la institución, está cruzado por esas mismas dinámicas. Suponer entonces el ejercicio analítico y el del analista como ahistórico, despojado de estas mismas influencias, estas mismas determinaciones que también son las de nuestro paciente, supondría ser un psicoanálisis ingenuo. Es una primera labor relevante que tenemos que tener en cuenta, digamos, ¿no? Tenemos que suponer entonces categoría distinta. La categoría distinta solamente está construida por la transferencia, pero no por la realidad histórica del sujeto, digamos, ¿no? La construye el paciente sobre nosotros. La idealización, en fin, o todos los remanentes propios de la transferencia del lugar instituido del analista. Pero como sujetos nosotros estamos atravesados por las mismas circunstancias históricas, digamos, e historizantes del paciente. Ahora bien, yo creo que en relación a la segunda pregunta, yo creo que un elemento muy fundamental es poder, a mi juicio, desmontar, y creo que estamos en ese camino, cualquier posibilidad de hacer del psicoanálisis, ya lo advirtió Freud, una visión de mundo, digamos, ¿no? O una verdad fundamentalista, o una noción rígida y estática, donde se alojaría, por decirlo así, una forma particular de ver el mundo del cual todo se explica. ¿A qué me refiero con esto? El psicoanálisis tiene que nutrirse, hoy día es más fundamental que nunca, de las ciencias anexas, digamos, ¿no? Vinculadas al psicoanálisis, para poder entender la realidad de distintas perspectivas donde el psicoanálisis es una más, ¿no? Pretender explicar los conflictos sociales, por ejemplo, solamente del psicoanálisis, sin considerar los factores económicos, políticos, sociológicos, sería ridículo y absurdo. Digamos, sería hacer, como dice Castell, un psicoanalismo, digamos, ¿no? De esa función. Es una primera cosa fundamental, ¿no es cierto? Y por supuesto de la biología y todos los otros elementos que crean condiciones materiales, digamos, para que ejerzamos nuestra acción. Segunda cosa, no fundir el psicoanálisis con una técnica, lo cual sería también una forma de reproducción, entre comillas, unívoca. Suponer que el psicoanálisis entonces es esto. Como dijo Wallerstein hace mucho tiempo atrás, no podemos hablar de el psicoanálisis, existen los psicoanálisis, por lo tanto es un campo abierto de disputa, de conflicto, de territorios que tenemos que ir dilucidando. Eso supone entonces que si el psicoanálisis no es solo una técnica, sino que un modo de concebir el funcionamiento del aparato psíquico, lo técnico estará al servicio de esa consecución, ¿no? Exacto. Y por lo tanto habrá distintas perspectivas de generar psicoanálisis, de hacer psicoanálisis, Mm. dependiendo de las circunstancias y las características. Habrá entonces modos de concebir el psicoanálisis en la función familiar, en la función grupal, en la función individual, etcétera, digamos, ¿no? Entonces yo diría que todos esos elementos puede ser que efectivamente a muchos analistas le configuren cierto temor, porque significa romper certidumbres, donde el psicoanálisis está muy unido a una función técnica, el diván, 3 o 4 veces por semana, interpretación transferencial como eje esencial, etcétera, digamos, ¿no? Hoy día cuando más bien nos abrimos a que el psicoanálisis es algo por construir y por descubrir, y que por lo tanto lo esencial es poder afirmar ciertos elementos respecto al inconsciente, a la transferencia, y ya sobre el inconsciente tenemos distintas perspectivas, digamos, ¿no? Dependiendo de las teorías que hay a la base, significa que es un ejercicio permanente de construcción, ¿no?
Fíjate tú que Maud Manoni, otra autora, aludiendo a la idea del peligro del psicoanálisis de rigidizarse, digamos, ¿no? O de convertir el psicoanálisis en una especie de reproducción mecánica de un saber instituido, ¿no? De olvidar la función instituyente del psicoanálisis, que fue justamente la posibilidad de poder comprender el aparato psíquico desde ciertos elementos ordenadores a comprensión. Ella decía que la institución de los analistas, por ejemplo, tendría que estar siempre abierta, como cualquier institución, a un permanente estallido institucional, ¿no? Es decir, de ir permanentemente desconfigurando, remodelando, reordenando cualquier noción reproductora, mecánica, de los ordenamientos institucionales, por una parte en el caso de institución, o de pensamiento, o ciertas verdades fundamentales. El campo del psicoanálisis entonces es un campo por descubrir. Solamente así el psicoanálisis podrá ir incorporando las preocupaciones del acontecer cotidiano y pretendiendo y generando las posibilidades de dar respuestas creativas y no dar respuestas, por decir así, estereotipadas, digamos, ¿no? Que simplemente irán tan lejanas, digamos, de lo que efectivamente un sujeto de hoy quiere escuchar. Por eso que la posibilidad, lo que tú estás haciendo me parece muy creativo, de poder ir pesquisando o tratando de escuchar qué es hoy día lo que se está diciendo y lo que se está diciendo. Eso que aplicamos para el campo del paciente individual lo podemos también aplicar para lo que hoy día sucede alrededor nuestro, porque finalmente es lo que se entromete y lo que habla en el paciente que llega a nuestro consultorio, digamos, ¿no? Y esa es una tarea permanente, ¿no? No, y súper desafiante. Bueno, mientras decías esto, de que estamos permeados por lo que pasa afuera, ¿no? Me vino a la mente una referencia, pues, de Janine Puyet, que dice que, bueno, que sí, somos sujetos analistas, pero también somos sujetos de mundo, y como sujetos de mundo, pues, por supuesto, estamos permeados por las mismas problemáticas que atañen, pues, a nuestros pacientes, ¿no? Decías algo que me parece muy interesante, Juan, y que tiene que ver como con, de alguna manera, quizás como, bueno, la palabra que me viene a la mente es la de, no sé si normalizar, o por lo menos quizás como encontrar como esperado y quizás positivo que pase, de que cada cierto tiempo se dé como un microestallido o un estallido al interior de una institución. O sea, como que obviamente cuando lo atravesamos o cuando se vive, bueno, sufrimos, porque en realidad son momentos muy, muy tensionantes, muy difíciles, y claramente, bueno, independientemente de que podamos decir que la sociedad no es una familia, como dice Gerald Mendel, eh, evidentemente pensando justamente en los vínculos, ¿no? En las relaciones que se establecen con colegas, evidentemente pues ahí hay también pues una investidura libidinal, ¿no? Hay personas que se convierten pues en amigos, etcétera, con quienes trabajamos. Entonces, estos microestallidos o estallidos institucionales son necesarios quizás como para revitalizar un poco el psicoanálisis y encauzarlo, digamos, hacia otro camino, hacia otra dirección, pero yo creo que es tan importante quizás como situar justamente como por encima, digamos, esto, ¿no? Esta idea de que es algo que va a pasar y que como va a pasar, quizás entender que está al servicio de algo mayor y que ojalá que no trasciendan las relaciones, digamos, de aquellos que componen, digamos, una organización o una institución. No sé si me entiendes la idea, como que todos podamos entender que es algo que va a pasar y que como va a pasar, es natural que pase, que suceda, porque tiene, bueno, incluso pues alcances políticos importantes, ¿no? Que ojalá se pueda de alguna manera pues entender. Obviamente esto es como difícil porque obviamente desde el raciocinio lo podemos decir, ¿no? Bueno, es algo que va a pasar y cada cierto tiempo sucede y no sé qué, pero obviamente que cuando se vive aparecen las emociones, aparecen las pasiones y evidentemente se hace complejo, pues se hace difícil transitar por allí, pero me parece que es muy importante y esto es algo que no se circunscribe solamente a los círculos psicoanalíticos. Yo creo que esto es algo que trasciende a otros espacios, que va, digamos, a instituciones públicas, privadas, con equipos de trabajo e incluso con la familia misma. O sea, cuando hay microestallidos o estallidos al interior de la familia, entender que, bueno, que quizás hay algo que se tiene que instituir, ¿no? Que se tiene que reordenar y que se tiene que repensar y modificar, ¿no? Quizás me parece que es algo que
volviendo un poco como que a lo que hemos ido conversando a lo largo de este episodio, pues es algo que quizás va a estar pues del lado pues de la vida, ¿no? A pesar de que en ese minuto sea muy doloroso, quizás es una condición de posibilidad para apartarnos un poco de la muerte, ¿no? De algo que está como estático, ¿no? Bueno, Juan Flores, te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas estado en este episodio de La Palabra y el Vínculo. Quería decirte que la palabra y el vínculo, bueno, el nombre de este podcast tiene que ver justamente con relevar la importancia de la palabra, ¿no? Justamente, eh, pero también pero de las relaciones que tenemos con otros. Y quizás para cerrar este episodio, me gustaría de pronto escuchar, eh, aunque por ahí nombraste a algunas personas, por ahí decías Volnovich, por ejemplo, como amigo, colega, y decías algo así como alguna frase que para él que venía de él y que te había resultado como interesante, ¿no? Es un error estar fuera de las instituciones, pero estar adentro de ellas es un horror. Pensar un poquito en personas que a lo largo de tu carrera hayan sido significativas, ¿no? En algunos vínculos que que hayan sido significativos y que te hayan dejado algún aprendizaje, que hayan marcado tu oficio, ¿no? Mm. Uf, compleja la pregunta porque Hay tanta gente. tanta gente y claro. A ver, yo creo que hay personas que generaron ejes, ¿no? Importantes. Yo creo que, en, bueno, creo que estamos, no sé, bueno, este profesor, digamos, entre comillas, de filosofía, creo que marcó un primera importancia. Creo que después toda la labor que cumplió Jaime Coloma con el LICHPA, creo que también fue un elemento muy relevante, porque creó condiciones de posibilidad en su inicio de esta experiencia que hasta hoy día resiste, digamos, ¿no? Después creo que hay amigos que uno ha ido encontrando en el camino que han cumplido un rol relevante en el sentido de alimentar ciertos pensamientos, ciertas perspectivas, no sé, como Juan Carlos, digamos, Norberto Rabinovich también es un amigo con el cual hemos tenido discusiones y temáticas muy, muy importantes, muy relevantes y muy, yo diría, crecedoras para mí, ¿no? Ha habido tanta gente, ¿no? Estoy pensando en Guillermo Brutnik también, que como profesor fue muy relevante respecto a sus nociones, su desarrollo. Mi analista, digamos, creo que también ha cumplido su rol, ¿no? Entonces creo que hay mucha gente, ¿no? A riesgo de ser injusto, nombro algunas que se me vienen hoy día a la mente, ¿no? Sí, bueno, quizás como pensar justamente a propósito de esto que decías, ¿no? De que hay mucha gente bueno, que siempre de pronto, independientemente de que llevamos adelante oficios que de a momentos sean solitarios, porque evidentemente lo que significa estar en un box con tu paciente, etcétera, poder llevar adelante un trabajo, independientemente pues del oficio que se trate, me parece que implica o supone pues de nuevo la idea pues del sostén, de que hay una grupalidad detrás, ¿no? De que hay un conjunto detrás que soporta y que soporta quizá en distintos momentos de distintas maneras, ¿no? No necesariamente esta grupalidad tiene que ser compacta y que nos acompaña siempre, sino como que, digamos, distintas personas van componiendo esa grupalidad y van, digamos, asumiendo un rol protagónico en distintos momentos, ¿no? Van apareciendo y van dejando una marca, una huella que, bueno, obviamente nos entrega mucho como bueno, para el trabajo, para el oficio. Bueno, ahora sí, estamos cerrando pues este episodio con Juan Flores. Si les gustó, ojalá pues compartan con las personas que por supuesto pueda pues interesarle un material como este y bueno, ya saben que pueden encontrarnos en Spotify y también pues en YouTube. Estamos entonces viéndonos en otro episodio más adelante. Vale, que estén bien, chao. Chao, muchas gracias, Nelson. Adiós.